El Evangelio de hoy es continuación del sábado, que era la parábola del sembrador, los diversos terrenos, esa parábola que el gran estudioso del Nuevo Testamento y de la cultura del siglo I, de Jerusalén, de Judea y de todos los lugares bíblicos, Joaquín Jeremías, nos dice que el núcleo original de la parábola es la fecundidad de la palabra de Dios. Y eso es correspondiente con la revelación, porque la revelación primero nos revela a Dios y segundo nos dice algo de nosotros. El tema que a veces la predicación, por costumbre o por defecto profesional, vaya a saber uno por qué, nosotros a veces la hacemos un poco moralizante. Varias veces ustedes me habrán sentido decir que nunca Jesús dijo yo soy la moral, sino que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Jesús no es moralizante, sino que Jesús revela situaciones auténticas porque revela principalmente a Dios y después revela un camino, una conducta. Revela la religión no es el cumplimiento de normas, sino que la religión es una relación viva con Dios que obviamente tiene un correlato en las acciones, en lo que decidimos. No es que creemos y está todo bien, sino que creemos y obramos, no solo los escuchadores, sino que los escuchadores y los hacedores de la palabra de Dios son los que tienen vida. Entonces, después de hablar de la fecundidad de la palabra de Dios, Jesús habla que si la palabra prende, esa semilla prende, germina, da fruto en nuestra vida, somos como una luz que se pone para iluminar, porque uno no recibe la palabra para esconderla. Claro, qué difícil es esto, no me pidan que yo lo aplique hoy a esto, que los políticos importantes tienen que dar testimonio de su fe, los artistas tienen que dar testimonio de su fe, los deportistas tienen que dar testimonio de su fe, o eso son cosas que vivimos de puerta para adentro. Tenemos que dar testimonio, ciertamente, tenemos que dar testimonio porque por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. El fruto es lo que revela la planta y por tanto nosotros cristianos estamos llamados a dar fruto. Pero aquí hay una cosa curiosa que por ahí la podemos ver desde la óptica de San Ignacio. San Ignacio, acuérdense que hablando de la vida espiritual, dice que en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Y entonces aquí esta extraña frase puesta aquí en el Evangelio de Lucas, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga se le quitará hasta lo que cree tener. Si no seguimos el dinamismo propio de la germinación de las virtudes, de la fe, de la relación con Dios, se termina perdiendo. El que tiene, de a poquito, va creciendo un poquito. San Ignacio también dice en los ejercicios que el desarrollo de la vida cristiana tiene dos direcciones: de mal en peor bajando y de bien en mejor subiendo. Por tanto, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de que la palabra de Dios vaya de bien en mejor subiendo para que nuestra vida sea un testimonio claro de Jesús en todos los momentos y en todas las circunstancias de ella. Hoy, en este lunes de la 25ª semana, comenzamos otra vez con el Antiguo Testamento, con Esdras. El pueblo de Dios había sido deportado a Babilonia, estuvo deportado más o menos una generación, es decir, 50 años. No nos olvidemos del drama que era esto, porque era el único, en la zona, era el único pueblo monoteísta que adoraba al verdadero Dios, a Yahvé. Entonces, 50 años en Babilonia. Los persas, con el rey Ciro a la cabeza, derrotan a los babilonios. Y este rey Ciro interpreta al pueblo de Dios que Dios se valió también de esas disputas, de esa lucha de fuerzas de los poderes mundanos, y de alguna manera Ciro es un representante de Dios para el pueblo porque es tolerante con los otros pueblos, los deja, a los que quieren los deja volver y básicamente les deja ejercer el culto, restablece el culto, les deja hacer los lugares de culto. Entonces Ciro es un rey importante. Y hoy hemos leído un trozo del edicto que es histórico, está publicado en el año 538 a.C. Este edicto, parte del cual se leyó como primera lectura. Lo cierto es que el pueblo de Dios también tiene que aprender a hacer germinar y construir en todas las circunstancias de su vida.
Cuando está en Babilonia, mantener la fe. Ahora que se abre otra vez la perspectiva, que este rey es comprensivo, los deja salir, por supuesto que el libro tiene un poquito así como lo pintan con colores, ¿no? Porque no es que volvieron todos juntos de un día para otro, hubo como 3 o 4 movimientos para volver. Pensemos que estamos hablando del 583 a.C., ¿no? Los desplazamientos eran muy difíciles. Y después ustedes piensen que cuando volvieron a los pueblos que ocupaban antes, había otra gente ahí viviendo y por ahí no les fue tan fácil, tan todo color de rosas. Pero ahí tienen que descubrir también la acción de Dios. Es importante para nosotros en nuestra vida, con grandes hazañas o con lo más difícil que es lo cotidiano, el día a día, la gota que va cayendo sobre la piedrita, lo monótono, ahí nosotros tenemos que ser fiel. Y el Salmo cantaba esa fidelidad que el Señor da el premio al que la tiene, porque el Señor puede cambiar nuestra suerte. Solo Dios puede cambiar nuestra suerte, no con sentido supersticioso, sino con sentido de realidad y de fuerza. Nos encomendamos en este inicio de semana al Señor, le pedimos que estos santos corianos que la liturgia nos pone en el misal del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II quiso que esta fiesta de los santos corianos estuviera como memoria obligatoria para también dimensionar la universalidad de la Iglesia. Y una cosa linda, y con esto termino, que esta Iglesia de Corea está básicamente fundada sobre el testimonio de los laicos. Es una iglesia de laicos. Fue evangelizada básicamente y acompañada sacramentalmente también por mártires misioneros, 3 obispos, 8 presbíteros, y de los 103, que hoy celebramos a 103 mártires, ponemos al primero, Andrés Kim, que fue el primer sacerdote coreano, que se ordenó en Shanghái y solamente ejerció el ministerio 1 año y medio porque murió en 1847. Los martirios que estamos celebrando hoy son de 1839 a 1867. Andrés le tocó en el 47. Y Pablo, John, fue seminarista, era seminarista en ese momento. Pero el resto eran gente de todas las edades, varones, mujeres, algunos casados, algunos solteros, que fueron los que plantaron la semilla en la iglesia fuerte. Es una iglesia fuerte, sí, por supuesto en Corea es minoritaria, pero tiene una cantidad cada vez más grande, es una iglesia que está creciendo en cristianos, la semilla de la fe. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Pensemos en Europa, por ejemplo. Vamos a pedirle al Señor la gracia de ser personas conscientes de la fe que tenemos y de poder seguir el dinamismo propio de la semilla de la fe que crece y que da fruto. Pedimos al Señor también por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Que así sea.